Siempre pensé que el peor peligro de acampar solo en un bosque nacional era encontrarte con un oso, con un jaguar herido o, en el peor de los casos, con cazadores furtivos. Qué estúpido fui. Ninguno de esos peligros se compara con lo que habita en los rincones donde la luz del sol nunca toca el suelo. Mi nombre es Marcos. Trabajo en diseño de software y pasaba más de 12 horas al día frente a una pantalla. El estrés me estaba matando, así que decidí tomarme 4 días libres. Empaqué mi equipo de campamento, le avisé a mi familia que estaría sin señal y conduje hacia una zona semivirgen de la sierra, lejos de los sectores turísticos marcados por la reserva. Llegué al mediodía. El clima era perfecto, fresco y con un olor limpio a pino y hojarasca. Caminé unas 2 horas bosque adentro hasta encontrar un claro ideal, rodeado de árboles viejos y cerca de un pequeño arroyo. Armé mi tienda de campaña, encendí una pequeña fogata y por primera vez en meses sentí paz. El primer indicio de que algo andaba mal apareció a las 4 de la tarde, mientras buscaba ramas secas para la noche. A unos 20 metros de mi campamento, colgado de la rama baja de un roble, vi algo extraño. Al principio pensé que era un desecho de basura dejado por otros campistas, pero al acercarme, el estómago se me revolvió. Era un cuervo, pero no estaba muerto por causas naturales. El ave había sido desmembrada y vuelta a armar de una forma grotesca. Sus alas estaban cosidas en la parte inferior de su cuerpo y sus patas habían sido incrustadas en la cabeza, apuntando hacia arriba. Lo peor no era la deformidad, sino el método. Todas las extremidades estaban unidas al torso mediante un hilo negro, grueso y rústico, que atravesaba la carne seca en puntadas desiguales. Sentí un escalofrío horrible. Pensé que era la obra de algún adolescente enfermo o algún ritual de brujería local. Descolgué el ave con una rama y la enterré lejos de ahí, intentando convencerme de que no era para tanto. La noche cayó rápido en la montaña. El viento empezó a soplar con más fuerza, haciendo que las ramas de los pinos crujieran como si hablaran entre sí. Cené algo ligero y me metí a la tienda de campaña alrededor de las 9. Fue entonces cuando noté el cambio en el ambiente. Cualquiera que haya acampado sabe que el bosque nocturno es ruidoso. Grillos, el viento, búhos, pequeños roedores moviéndose entre la maleza. Pero esa noche el silencio se volvió absoluto. Un silencio denso, pesado, casi sólido. Era como si el bosque entero hubiera contenido la respiración. Me quedé acostado, con la linterna apagada, escuchando mi propio ritmo cardíaco. A las 11 de la noche, escuché el primer sonido exterior, un crujido sordo, el sonido de una rama gruesa rompiéndose bajo un peso considerable. No era un animal pequeño. Luego, escuché un arrastre, un sonido húmedo, como si alguien arrastrara una bolsa llena de carne sobre las hojas secas. El sonido avanzaba lentamente, deteniéndose cada pocos pasos. Encendí mi linterna de mano y apunté hacia la lona de la tienda de campaña. La luz atravesó el material y proyectó las sombras del exterior. No vi nada extraño al principio, pero el olor, Dios mío, el olor llegó de golpe. Era un hedor rancio, una mezcla de sangre coagulada, alcohol industrial y el aroma dulzón de la carne que lleva días expuesta al sol. Me armé de valor, tomé mi cuchillo de monte y abrí la cremallera de la tienda. Apunté la luz hacia la oscuridad del bosque. Los haces de luz cortaban la niebla que empezaba a levantarse. No había nadie, solo los árboles inmóviles. Pensé que un oso andaba cerca merodeando mis provisiones, así que colgué la comida en una rama alta, regresé a la tienda y cerré todo perfectamente. Pasé el resto de la noche en vela con el cuchillo en la mano, esperando un ataque que nunca llegó. Al amanecer, decidí que no valía la pena pasar otra noche allí. El ambiente se había vuelto insoportable y el olor a putrefacción seguía flotando en el aire. Comencé a desarmar mi campamento a toda prisa. Fue cuando fui al arroyo a lavar un termo que lo descubrí. En la orilla del agua, alineados en una fila perfecta orientada hacia mi tienda de campaña, había 3 tótems nuevos. El primero era un conejo salvaje. Sus ojos habían sido removidos y en sus cuencas vacías clavaron 2 vértebras de algún reptil. Sus patas traseras estaban cosidas al revés,
apuntando hacia su propio lomo con el mismo hilo negro y grueso. El segundo era un perro callejero, o lo que quedaba de él. El torso pertenecía a un canino, pero la cabeza era la de un ciervo joven, unida al cuello del perro con puntadas dobles que hacían que la sangre oscura aún goteara sobre las piedras. El tercero me hizo caer de rodillas y vomitar el desayuno. Era una mano humana, una mano derecha, amputada limpiamente desde la muñeca, pero los dedos habían sido fracturados y cosidos entre sí en una posición antinatural, imitando las patas de una araña gigante. El hilo negro entraba y salía de la piel pálida, dejando ver la carne viva y roja debajo de los nudos. El pánico se apoderó de mí. Eso no era una broma de mal gusto. Había un asesino en el bosque, un psicópata que había estado a metros de mí mientras yo dormía. Dejé atrás la tienda de campaña, tomé solo mi mochila con las llaves del auto y comencé a correr en la dirección por la que había entrado el día anterior, pero el bosque ya no era el mismo. Corrí durante lo que parecieron horas. El sendero que recordaba haber seguido con claridad parecía haber desaparecido. Los pinos se alzaban idénticos en todas direcciones, y la niebla, en lugar de disiparse con el sol del mediodía, se volvió más densa, atrapando la luz y tiñendo todo de un gris fantasmal. Miré mi teléfono. No había señal, pero lo peor era la brújula digital. La aguja giraba erráticamente de un lado a otro, como si el magnetismo del lugar estuviera completamente roto. A mitad de la tarde, exhausto y con las piernas doliéndome por el esfuerzo, me detuve a tomar aire. El silencio seguía ahí, un silencio que empezaba a doler en los oídos. Entonces escuché el chasquido. Vino de un arbusto a menos de 10 metros a mi izquierda. Apunté con mi cuchillo con las manos temblando violentamente. De entre las sombras de los árboles algo comenzó a emerger. Al principio pensé que era una mujer anciana, encorvada, vistiendo harapos oscuros, pero cuando el cuerpo salió por completo a la luz grisácea de la niebla, mi mente se negó a procesar lo que estaba viendo. No era una mujer. Era un armatoste de carne viva. La criatura medía casi 2 metros de alto, pero caminaba ladeada, porque una de sus piernas era notablemente más larga que la otra, una extremidad que parecía pertenecer a un animal grande, tal vez un caballo o un ciervo, cosida burdamente a una cadera humana sangrante. Su torso era un mosaico de diferentes pieles, parches de pelaje gris, secciones de piel humana tatuada con diseños antiguos y cuero seco de reptil, todo unido por kilómetros de ese maldito hilo negro que formaba costuras abultadas y purulentas. Su rostro era una pesadilla viviente. No tenía una mandíbula normal. En su lugar, la parte inferior de la cara de una mujer había sido removida y reemplazada por el hocico destrozado de un lobo. Los hilos negros perforaban sus labios humanos y las encías del animal, manteniéndolos unidos en una mueca eterna de dolor y ferocidad. En su mano derecha, que terminaba en dedos larguísimos con uñas incrustadas de metal, sostenía una aguja de hueso de unos 30 centímetros de largo, enhebrada con más de ese hilo oscuro que parecía moverse por sí solo, como si fuera un parásito. La criatura me miró con 2 ojos completamente diferentes, uno humano, inyectado en sangre, y otro amarillo, con la pupila rasgada de una bestia. Emitió un sonido. No fue un rugido. Fue un gemido ahogado, el llanto de una mujer mezclado con el crujido de huesos rotos que se reacomodan, y comenzó a avanzar hacia mí con un paso errático lleno de espasmos, mecánico, como una marioneta cuyos hilos estuvieran mal tensados. Corrí por mi vida. Ya no me importaba la dirección, solo quería alejarme de ese monstruo parido por el mismo infierno. Detrás de mí escuchaba el ritmo infernal de su avance, el golpe seco del casco animal, el arrastre de su pierna muerta y el chasquido constante de su aguja de hueso chocando contra los troncos de los árboles. Tropecé con una raíz y caí colina abajo, rodando entre espinas y rocas hasta golpear mi cabeza contra un tronco. La vista se me nubló. Escuché los pasos de la bruja acercándose desde la cima de la pendiente. Con las pocas fuerzas que me quedaban, me arrastré debajo del tronco caído de un pino enorme, ocultándome entre la tierra húmeda y las raíces muertas. Me tapé la boca con las 2 manos para no gritar.
La criatura llegó a la base de la colina, sus pies grotescos se detuvieron a centímetros de mi escondite. Desde mi posición podía ver de cerca las costuras de sus piernas. El hilo negro tiraba de la carne con tanta fuerza que la piel humana se desgarraba en los bordes, revelando tendones y grasa amarilla que vibraban con cada movimiento. La bruja se agachó. El olor a cadáver y aguja inundó mi espacio. Empezó a pasar su aguja de hueso por la corteza del árbol donde yo estaba escondido, raspando la madera con una lentitud sádica. Sabía que estaba ahí, estaba jugando conmigo. Permaneció allí durante toda la noche. 12 horas de oscuridad absoluta donde lo único que escuché fue el sonido de su aguja perforando hojas secas, haciendo nudos invisibles en el aire y ese gemido agónico que salía de su hocico remendado. Cada vez que intentaba mover un músculo, el raspado de la aguja en la madera se volvía más rápido, advirtiéndome que no lo hiciera. Comprendí que la bruja no quería matarme de inmediato. Quería cazarme lentamente, desgastar mi mente hasta que mi cuerpo no pudiera defenderse, para luego usar mis extremidades, mi piel y mis ojos como piezas de repuesto para su propia estructura podrida. Cuando los primeros rayos de luz del amanecer lograron perforar la densa niebla, el sonido de los pasos finalmente se alejó hacia lo profundo de la sierra. Esperé 2 horas más antes de atreverme a salir de mi escondite. Mi cuerpo estaba congelado, cubierto de lodo y costras de sangre por las caídas. Caminé en línea recta, guiado por el sonido lejano de un camión de carga. Por fin, la niebla empezó a ceder y el bosque se abrió para dar paso a la carretera estatal. Corrí hacia el pavimento y me arrojé frente al primer vehículo que pasó. Una camioneta de mantenimiento que se detuvo a pocos metros de atropellarme. El conductor me vio en tal estado de shock que no me hizo preguntas. Me llevó directamente al hospital general del pueblo más cercano. Los médicos me trataron por hipotermia, deshidratación y múltiples heridas superficiales causadas por las espinas del bosque. Les dije que me había atacado un animal grande y que me había perdido. Sabía que si contaba la verdad, terminaría en un hospital psiquiátrico. Regresé a mi ciudad esa misma semana, vendí todo mi equipo de campamento y juré nunca más acercarme a una zona boscosa. Intenté convencer de que todo había sido una alucinación causada por el pánico, el aislamiento y alguna planta venenosa que respiré en el claro, pero el horror real no se quedó en el bosque. Hace 3 días comencé a sentir una molestia extraña en mi pantorrilla izquierda, una comezón profunda, interna, como si algo caminara debajo de mi piel. Al principio pensé que era una infección por las espinas, así que fui al baño de mi departamento y encendí la luz blanca del espejo para revisarme. La picazón se concentraba alrededor de una cicatriz vieja que me hice de niño. Tomé unas pinzas y presioné la piel alrededor de la marca. Un dolor agudo, punzante, me recorrió toda la pierna. Presioné con más fuerza. De la carne viva empezó a brotar algo. No era pus, ni una astilla de madera. Era la punta de un hilo negro, un hilo grueso, rústico, idéntico al que unía las partes del monstruo en la sierra. Tiré de él con las pinzas. El dolor fue tan intenso que casi me desmayo, pero logré sacar unos 5 centímetros de hilo antes de que se tensara desde el interior de mi propio músculo, como si estuviera amarrado a mi hueso. Hoy es medianoche. La picazón se ha extendido a mis brazos, a mi cuello y a mi mandíbula. Siento mis articulaciones rígidas, mecánicas, y cuando intento hablar, mi voz suena rota, extraña, como si no me perteneciera por completo. Miro por la ventana de mi departamento en la ciudad y entre los faros de los autos me parece ver sombras que caminan de forma espasmódica. Ella no me dejó escapar, solo me dio el hilo suficiente para que yo mismo comenzara a coserme desde adentro y sé que pronto regresará para reclamar el resto de sus remiendos.